buenos días, hermanos y amigos. Que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Pues seamos bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura, a este tiempo de meditación y a este tiempo de oración. En esta mañana nos corresponde leer el libro de Reyes, es decir, los libros históricos. Y vamos a estar leyendo desde el capítulo 10 hasta el capítulo 13 de Primera de Reyes. Así que yo le invito que sin pérdida de tiempo, por favor, usted me acompañe con la lectura de estos capítulos que tienen muchas enseñanzas para nosotros acerca de la historia de Israel, acerca de la historia de Salomón, cómo terminó y cómo fue la transición hacia su hijo. Así que acompáñeme, por favor. Dice así, Primera de Reyes, capítulo 10. Cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón por causa del nombre del Señor, vino a probarlo con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón, y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan difícil que el rey no pudiera explicárselo. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó sin aliento. Entonces le dijo al rey: era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de sus palabras y de su sabiduría, pero yo no podía creer lo que me decían hasta que he venido y mis propios ojos lo han visto. No se me había contado ni la mitad. Usted supera en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Bienaventurados sus hombres, bienaventurados estos sus siervos que están delante de usted continuamente y oyen su sabiduría. Bendito sea el Señor su Dios, que se agradó de usted para ponerle sobre el trono de Israel. Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, le ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Entonces ella dio al rey 4.1 toneladas de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca más entró tanta abundancia de especias aromáticas como las que la reina de Sabá dio al rey Salomón. También las naves de Irán, que habían traído oro de Ofir, trajeron de allí gran cantidad de madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo el rey hizo pilares para la casa del Señor y para el palacio del rey. También liras y arpas para los cantores. Esa clase de madera de sándalo no ha entrado más ni se ha vuelto a ver hasta hoy. El rey Salomón dio a la reina de Sabá todo cuanto ella quiso pedirle, además de lo que le dio conforme a su real magnificencia. Después ella se volvió y regresó a su tierra con sus siervos. El peso del oro que llegaba a Salomón en un año era de 22.6 toneladas de oro, sin contar lo de los mercaderes, las mercancías de los comerciantes, de todos los reyes de Arabia y de los gobernadores de la tierra. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, usando 600 siclos de oro en cada escudo. También hizo 300 escudos de oro batido, usando 3 minas de oro en cada escudo. El rey los puso en la casa del bosque del Líbano. El rey hizo además un gran trono de marfil y lo revistió de oro finísimo. Había 6 gradas hasta el trono, y por detrás la parte superior del trono era redonda, con brazos a cada lado del asiento y 2 leones de pie junto a los brazos. 12 leones estaban de pie allí en las 6 gradas, a uno y otro lado. Nada semejante se había hecho para ningún otro reino. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. También todas las vasijas de la casa del bosque del Líbano eran de oro puro. Ninguna era de plata. Esta no era considerada importante en los días de Salomón.
porque el rey tenía en el mar las naves de Tarsis junto con las naves de Irán, y cada 3 años las naves de Tarsis le traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Y toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Cada uno de ellos traía su presente, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, especias, caballos y mulos, y así año tras año. Salomón reunió carros y hombres de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 hombres de a caballo, y los situó en las ciudades de carros y junto al rey en Jerusalén. El rey hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras, e hizo los cedros tan abundantes como los sicómoros que están en el llano. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de Coa, y los mercaderes del rey los adquiría de Coa por cierto precio. Un carro de Egipto se importaba por 600 siclos de plata, y un caballo por 150. Y de la misma forma los exportaban a todos los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. Capítulo 11. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor, y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los amonitas. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón: porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Entonces el Señor levantó un adversario a Salomón, Hadad el edomita. Este era de linaje real en Edom. Sucedió que cuando David estaba en Edom, Joab, el jefe del ejército, subió a enterrar a los muertos y mató a todos los varones de Edom, pues Joab y todo Israel permanecieron allí 6 meses hasta que dieron muerte a todos los varones en Edom. Pero Hadad huyó a Egipto, él y algunos edomitas de los siervos de su padre con él, siendo Hadad aún un muchacho. Salieron de Madián y fueron a Parán. Tomaron consigo hombres de Parán y fueron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, quien le dio a Hadad una casa, le asignó alimentos y le dio tierra. Hadad halló gran favor ante los ojos de Faraón, y éste le dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tappenes. La hermana de Tappenes dio a luz a su hijo Genubat, a quien Tappenes destetó en casa de Faraón,
y Genubat permaneció en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Pero cuando Hadad oyó en Egipto que David había dormido con sus padres y que Joab, jefe del ejército, había muerto, Hadad dijo a Faraón: despídame para que vaya a mi tierra. Entonces Faraón le dijo: ¿qué te ha faltado junto a mí que ahora procuras irte a tu tierra? Y él respondió: nada, sin embargo, debe dejarme ir. Dios también le levantó otro adversario a Salomón, a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su señor Hadad-Ezer, rey de Soba, y había reunido consigo hombres, y se había hecho jefe de una banda de merodeadores, después que David mató a los de Soba. Y fueron a Damasco y permanecieron allí, y reinaron en Damasco. Rezón fue adversario de Israel durante todos los días de Salomón, además de la maldad hecha por Hadad, y aborreció a Israel, y reinó sobre Aram. Entonces Jeroboam, hijo de Nabat, un efrateo de Sereda, cuya madre, una mujer viuda, se llamaba Serúa, era siervo de Salomón, y se rebeló contra el rey. Y esta fue la causa por la cual se rebeló contra el rey. Salomón había edificado el Milo y cerrado la brecha de la ciudad de su padre David. Este Jeroboam era guerrero valiente, y cuando Salomón vio que el joven era industrioso, lo puso al frente de todo el trabajo forzado de la casa de José. Y en aquel tiempo, cuando Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías, el silonita, lo encontró en el camino. Ahías se había puesto un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, los rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor, Dios de Israel: voy a arrancar el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel. Porque me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Milcón, dios de los amonitas, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y guardar mis estatutos y mis ordenanzas, como lo hizo su padre David. Sin embargo, no quitaré todo el reino de su mano, sino que lo haré príncipe todos los días de su vida, por amor a mi siervo David, a quien escogí, el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de mano de su hijo y te lo daré a ti, es decir, las 10 tribus. Y a su hijo le daré una tribu, para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido para poner allí mi nombre. Y a ti te tomaré y reinarás sobre todo lo que desees, y serás rey sobre Israel. Y sucederá que si escuchas todo lo que te ordeno y andas en mis caminos, y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como lo hizo David mi siervo, entonces estaré contigo y te edificaré una casa perdurable, como la que edifiqué a David, y yo te entregaré Israel, y afligiré la descendencia de David por esto, pero no para siempre. Salomón procuró dar muerte a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no están escritos en el libro de los hechos de Salomón? El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Capítulo 12. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Cuando lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba viviendo en Egipto, porque todavía estaba en Egipto, a donde había huido de la presencia del rey Salomón, y enviaron a llamarlo, entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel, y hablaron con Roboam y le dijeron: su padre hizo pesado nuestro yugo.
Ahora pues, aligere la dura servidumbre de su padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y le serviremos. Entonces él les dijo: váyanse por 3 días, después vuelvan a mí. Y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿qué me aconsejan que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron: si hoy se hace servidor de este pueblo y les sirve y les concede su petición y les dice buenas palabras, entonces ellos serán sus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían, y les preguntó: ¿qué aconsejan que respondamos a este pueblo que me ha dicho: aligere el yugo que su padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron: así dirá este pueblo que le dijo: su padre hizo pesado nuestro yugo, pero usted hágalo más ligero para nosotros. Así les hablará: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre los cargó con un pesado yugo, yo añadiré al yugo de ustedes. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al 3er día, como el rey había dicho, diciendo: vuelvan a mí al 3er día. El rey respondió con dureza al pueblo, pues había despreciado el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciéndoles: mi padre hizo pesado el yugo de ustedes, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo, porque lo que había sucedido era del Señor, para que él confirmara la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías el silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel. Mira ahora por su casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Pero en cuanto a los israelitas que habitaban en las ciudades de Judá, Roboam reinó sobre ellos. Entonces el rey Roboam envió a Adoram, que estaba a cargo de los trabajos forzados, pero todo Israel lo mató a pedradas, y el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Así Israel ha estado en rebeldía contra la casa de David hasta hoy. Cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel. No hubo quien siguiera la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos para pelear contra la casa de Israel y restituir el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo, diciéndoles: así dice el Señor, no subirán ni pelearán contra sus hermanos los israelitas. Vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. Y ellos escucharon la palabra del Señor y se volvieron para irse conforme a la palabra del Señor. Entonces Jeroboam edificó Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó allí. De allí salió y edificó Penuel. Y Jeroboam se dijo en su corazón: ahora el reino volverá a la casa de David, porque si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Así que el rey buscó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo:
es mucho para ustedes subir a Jerusalén. Aquí están sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de los becerros. Hizo también casas en los lugares altos y nombró sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, es decir, en el mes que él había planeado en su propio corazón. Instituyó una fiesta para los israelitas y subió al altar para quemar incienso. Capítulo 13. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá a Betel por palabra del Señor, cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Y el hombre de Dios clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: «Oh altar, altar, así dice el Señor, a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos». Aquel mismo día dio una señal y dijo: «Esta es la señal de que el Señor ha hablado. El altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán». Cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: «Préndanlo». Pero la mano que extendió contra él se le quedó rígida, de modo que no podía volverla hacia sí. El altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar, conforme a la palabra que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. El rey respondió al hombre de Dios: «Te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada». El hombre de Dios suplicó al Señor, y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: «Ven conmigo a casa y refréscate, y te daré una recompensa». Pero el hombre de Dios dijo al rey: «Aunque usted me diera la mitad de su casa, no iría con usted, tampoco comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así se me ordenó por palabra del Señor, que me dijo: no comerás pan ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste». Y se fue por otro camino, no regresó por el camino por donde había ido a Betel. Moraba entonces en Betel un anciano profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey también las contaron a su padre. Y su padre les dijo: «¿Por dónde se fue?». Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Entonces dijo a sus hijos: «Aparéjenme el asno». Le aparejaron el asno, se montó sobre él y fue tras el hombre de Dios. Lo halló sentado debajo de una encina y le dijo: «¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá?». Y él respondió: «Yo soy». Entonces le dijo: «Ven conmigo a casa y come pan». Y él respondió: «No puedo volver contigo ni ir contigo, tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque me vino un mandato por palabra del Señor: no comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que fuiste». Y el otro le respondió: «Yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo: tráelo contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua». Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver, y él le gritó al hombre de Dios que vino de Judá: «Así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor
y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual Él te dijo, no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Y después de haber comido pan y de haber bebido agua, aparejó el asno para él, para el profeta que había hecho volver. Y cuando éste se fue, un león lo encontró en el camino y lo mató, y su cadáver quedó tirado en el camino, y el asno estaba junto a él. También el león estaba junto al cadáver. Entonces pasaron unos hombres y vieron el cadáver tirado en el camino, y el león que estaba junto al cadáver, y fueron y lo dijeron en la ciudad donde vivía el anciano profeta. Cuando el profeta que le había hecho volver del camino lo oyó, dijo, es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. Por tanto, el Señor lo ha entregado al león, que lo ha desgarrado y matado, conforme a la palabra que el Señor le había hablado. Entonces habló a sus hijos, diciendo, aparéjenme el asno, y se lo aparejaron. Fue y halló el cadáver tirado en el camino, y el asno y el león estaban junto al cadáver. El león no había comido el cadáver, ni desgarrado el asno. El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y lo trajo. Vino a la ciudad del anciano profeta para hacer duelo por él y enterrarlo. Puso el cadáver en su propio sepulcro e hicieron duelo por él diciendo, ay, hermano mío. Y después de haberlo enterrado, dijo a sus hijos, cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro donde está enterrado el hombre de Dios, ponga mis huesos junto a sus huesos, porque ciertamente sucederá lo que él clamó por palabra del Señor contra el altar en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Después de este hecho, Jeroboam no se volvió de su mal camino, sino que volvió a nombrar sacerdotes para los lugares altos de entre el pueblo. Al que lo deseaba lo investía para que fuera sacerdote de los lugares altos. Y esto fue motivo de pecado para la casa de Jeroboam, lo que hizo que fuera borrada y destruida de sobre la superficie de la tierra. Esta ha sido la lectura del día de hoy, mis hermanos. Aquí nosotros hemos visto cómo ha comenzado muy bonita la historia, la visita de la reina de Sabá a Salomón, cómo fue la gran riqueza que tenía Salomón durante su vida, el gran testimonio que dio esta mujer del alto conocimiento que tenía Salomón. Luego, lamentablemente, estas grandes virtudes que tuvo Salomón durante sus primeros años vino y decayó. Y decayó por algo tan sencillo, porque desobedeció el mandato que Dios le había dicho de que ninguno de Israel debía de casarse con las mujeres o los hombres, cualquiera que fuera el caso, de las naciones que habían sido echadas de aquella tierra. El Señor había ordenado que el pueblo se mantuviera apartado de estas naciones, no podían contaminarse. Y eso fue precisamente lo que hizo Salomón. Desobedeció este mandato a pesar de su sabiduría, se dejó arrastrar por estas mujeres, tuvo estas mujeres como esposas y concubinas y lo llevaron a la idolatría. Y a causa de este pecado de idolatría, pues el Señor determinó que la nación de Israel ya no iba a estar bajo el dominio, bajo el reinado de su descendencia, de sus hijos, de Salomón, pero que por amor a David, el padre de Salomón, Dios le concedería una de las tribus, Judá, que era la mayor, y esa tribu pequeñita llamada Benjamín, que habitaba en el mismo territorio de Judá. Y solamente este reino, cuando muere Salomón, quedó en manos de su hijo Roboam. Y también en parte tuvo la culpa Salomón porque se desvió a hacer lugares altos, a la idolatría. Y en parte también lo tuvo Roboam cuando no aceptó el consejo de los ancianos, sino que buscó el consejo de los jóvenes. Primeramente él buscó el consejo de los ancianos, pero parece que eso no era lo que él quería oír. No sé si usted ha oído algún caso así,
donde una persona está buscando consejo. Déjame ver qué me dicen. Pero ese consejo que están buscando, que anhelan oír, no es el consejo que le dan. Y por eso dicen, no, déjame seguir buscando por otro lado. Eso fue precisamente lo que ocurrió con Roboam. Él evidentemente no quería oír el consejo de los ancianos. Él quería todavía seguir imponiendo una mayor carga al pueblo, porque quizás tenía ciertos beneficios de él como rey, el que se le pusiera más carga, más impuestos al pueblo de Israel. Pero dice que esto venía de parte de Dios, ya así Dios lo había profetizado. Y este reino se dividió en dos. Una parte que comenzó a llamarse como Israel, que estaba compuesta de 10 tribus, y la otra parte, el reino de Judá, que estaba compuesto por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Vino a reinar sobre estas dos tribus todos los descendientes de Salomón. En esta lectura primeramente fue Roboam y después sus hijos. Ahí nosotros podemos ver, mis hermanos, que Dios es celoso de lo que nos pide, de lo que nos exige. En aquellos tiempos había muy poco conocimiento, si se puede decir así, de las cosas de Dios. No tenían la facilidad que nosotros tenemos en nuestros tiempos. Pero alguien que sí tenía el conocimiento necesario para saber escoger el camino correcto fue el rey Salomón. Y lamentablemente no siguió el consejo, al igual que su hijo Roboam. Pero también Jeroboam, a quien se le otorgó el privilegio de ser rey sobre estas otras 10 tribus, también se amedrentó, pensó que en su poder estaba la capacidad para él poder retener esas 10 tribus, cuando no era así. No dependía de él. Quien le había dado las 10 tribus era el Señor, y el Señor le iba a conceder, si él se mantenía fiel al Señor, le iba a conceder que todos sus hijos, todos sus descendientes seguirían reinando sobre estas 10 tribus. Pero como veremos la semana que viene, Jeroboam murió, su descendencia perdió esta herencia, esta oportunidad de tener un linaje real, a causa de que él también se fue tras los ídolos, por miedo, pensando de que quizás si el pueblo, esas 10 tribus de Israel, iban a adorar a Jerusalén, la capital, donde estaba el templo, que era la que correspondía al reino de Judá, pues tarde o temprano Israel se iba a volver detrás de Roboam. Y desde el punto de vista humano podría haber sido así, pero acuérdese que quien le dio a él el reinado, que fue el Señor, Jehová, Dios de los ejércitos, era el que tenía tenía la capacidad, pero si se lo había dado, si Jeroboam se mantenía fiel, Dios iba a confirmar esa palabra, no había por qué temer. La invitación, mis hermanos, es que nos apeguemos a las Escrituras, que nos apeguemos a lo que Dios nos ha mandado, que a lo que Dios llama pecado, nosotros no tratemos de justificarlo con otro nombre, es pecado. Y a lo que Dios nos llama a consagrar y a valorar, a eso debemos de hacerlo. Esa es la invitación, eso es lo que podemos aprender de esta lectura en esta mañana. Por favor, oremos al Señor, clamemos a nuestro Dios y supliquémosle a Él esa gracia necesaria para nosotros no desviarnos tras otros dioses. Gloria y honra al Señor que nos ha dado su Espíritu Santo. Gloria y honra al Señor que nos ha hecho nacer de nuevo. Gloria y honra al Señor que nos ha traído en arrepentimiento y fe. Si usted no ha recibido esto de parte del Señor, pues ¿qué está esperando? Venga delante del Señor, confiese sus pecados, entréguese al Señor y pídale a Él que dirija su vida conforme a esa revelación perfecta y eterna que Él nos ha dado en su palabra. Si usted desea seguir creciendo en el conocimiento del Señor, aquí estamos más que dispuestos a ayudarle a crecer en la gracia, a crecer en estos conocimientos. Solamente escríbame, dígame, hábleme, muestre su interés y aquí estamos más que dispuestos. Oremos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día nosotros alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por estas palabras que hemos leído. Gracias por lo que aprendemos de ella, porque también nos sirven a nosotros de advertencia de no caer en los mismos pecados y errores cometidos por
estos personajes que nosotros leemos en la historia de Israel. Danos esa gracia, Padre, para mantenernos firmes, para plantarnos en estas verdades que hemos recibido, y que lo que tú indiques como pecaminoso nosotros así lo veamos. Lo que tú nos pidas que hagamos, así estemos dispuestos a hacerlo. Lo que nos prohíbas hacer, así nosotros también obedezcamos y no lo hagamos. En tus manos estamos, Señor. Reconocemos que esta es una obra sobrenatural que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te suplicamos esa ayuda incesante, y que estas palabras que leemos vuelvan constantemente a nuestros corazones, a nuestra mente, cada vez que seamos tentados a olvidarnos de estas enseñanzas. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, Dios le bendiga. Ha sido todo por el día de hoy. Que Dios le guarde y nos veremos mañana si Dios quiere. Cualquier pregunta que usted tenga o algo que no quedó claro, no deje de hacérmelo llegar. Aquí estamos para servirle.